Bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador y este día les traigo un video súper bueno para que no nos olvidemos de dónde venimos y dónde estábamos para no volver a estar ahí. Este día traemos aquí a la ex ministra de Educación donde ella misma acepta que recogía el dinero, pero que ella no sabía que era malo. Así de fácil lo dijo. Yo no sabía que era malo, yo lo agarraba. Increíble. $500,000 se le regaló a esta señora. Vamos a comenzar. No olvides dejar tu like, suscribirte y comenzamos. Me gustaría muchísimo conocer cómo fue que le propusieron a usted ser ministra, quién la buscó en ese momento. Gracias, diputada. Bueno, estuve trabajando en estas posiciones técnicas durante, digamos, desde el 93 que llegué de la Oficina de Educación de AID en la Embajada hasta que salí en 1999 del ministerio. A partir del 99 hasta el 2004 me dediqué a trabajar internacionalmente como consultora en educación en diferentes países y me llamaron una vez el presidente Saca ganó las elecciones, me hicieron varios llamados a los cuales realmente me costó un poco contactar porque yo ya no tenía interés de volver a lo público. O sea, había estado 7 años haciendo un trabajo técnico de campo y era como estaba cambiándome, digamos, prácticamente de trabajo. Él me pidió tener una cita, asistí a una cita 2 días antes de la toma de posesión. En esa cita estaba el expresidente Saca, la ex vicepresidenta Ana Vilma, los que iban a ser nombrados 2 días más tarde como secretario técnico de la presidencia, Eduardo Sabla, el secretario privado Elmer Charlet y el que iba a ser el ministro de Hacienda, apellido Suárez, que le decían Mito, el licenciado Suárez. Estaban las 5 personas ahí. Me llamaron y cuando me llamaron, lo primero que me dijo el expresidente Saca es que él había estado consultando sobre mi trayectoria y mi trabajo fuera y que a pesar de que no nos conocíamos, porque yo no lo conocía a él, a la única que conocía de vista era a la vicepresidenta porque había trabajado en AIDA en la misma época, me dijo que ellos estaban dispuestos a que yo tuviera un salario competitivo porque él necesitaba en el Ministerio de Educación a una persona técnica que pudiera implementar los proyectos y además manejar la institución más grande del Estado. O sea, el ministerio… Perdón, creo que mucho volumen tienen esos micrófonos, tal vez lo chequean. Competitivo, ¿a qué se refería con competitivo? Me imagino que al monto, ¿verdad? O sea, al salario. Para mí el salario, ¿verdad? Es decir, creo que uno en la vida tiene etapas, ¿verdad? Yo pasé por el ministerio durante 7 años, viniendo de ser maestra, y yo estaba en otra, digamos ya, en términos, digamos, profesionales, yo estaba en otra etapa y además sabía que manejar el Ministerio de Educación implicaba un reto muy grande. Esa reunión que usted tuvo con el expresidente y con las personas que manifestó, ¿usted les dijo a ellos cuánto era su salario actual en ese momento? No, al contrario, el presidente Saca me dijo que él había averiguado. Él ya la había investigado. Él me dijo, yo sé cuánto tú ganas y sé que no va a ser fácil traerte. Y no te voy a poder pagar lo que tú ganas por día, pero sí algo que ayude a que yo garantice que haya en el Ministerio de Educación alguien que sea técnicamente de buen nivel. ¿Y cómo le explicaron en ese momento cómo iba a ser su salario? Bueno, yo tomé un tiempo, prácticamente ok, gracias. Prácticamente en 2 días más se tomaba posesión y el secretario privado me explicó que mi salario iba a estar compuesto por 2 partes, lo que me iban a pagar en el ministerio y lo que me iban a pagar en casa presidencial, ¿verdad? O sea, eso fue lo que me explicaron ellos, que era un salario, ¿verdad? ¿De cuánto era su salario en el ministerio? En el salario en el ministerio yo tenía, quiero ver los datos porque no ha sido tan fácil después de 12 años, 2.700
¿Esto es sin gastos de representación o incluye? 2.700 más $500 de gastos de representación. ¿Y el otro salario? Era de 9.000. Ese era. Sí, traga amargo el diputado Jorge Castro cuando escucha 9,000 aparte. O sea, esta señora recibía más de $13,000 por fungir el puesto de ministra de Educación. O sea, era bastante dinero porque el puesto de ella era para $2,700 más $500 de representación. Eso es lo que el país podría pagar. Pero se le daba aparte eso. Un dineral. Aunque ella dice que era sumamente preparada y que no le llegaban al precio, pues entonces no agarre el trabajo, señora. Y no le robe al Estado, a la gente. ¡Wow! Por eso es que yo te vi que el diputado Jorge Castro cuando dijo 9,000 hasta agachó la cara y como hacía el pescuezo para tragarse. O sea, es demasiado. Vamos a seguir escuchando cómo era la manera en que retiraba estos $9,000. Increíble. Eran los tiempos de buen vivir. En esa reunión con el señor Elías Antonio Saca, ¿se estableció qué fecha, cómo se iba a retirar eso? No, me refirieron al secretario privado de la presidencia. Básicamente cuando me pagaron, dieron el primer mes, ¿verdad? Vi que en la cuenta del ministerio había una parte y me llamaron, ¿verdad? Era, primero yo creo que una cosa que sí me gustaría dejar clara es que uno firmaba un recibo o una planilla, siempre firmaba algo. Dos, te lo daba el asistente del secretario privado, a horarios de oficina, o sea, jamás en horas oscuras ni de escondidas. Es decir, había una oficina donde te lo entregaban, donde tú firmabas y ibas formalmente a que te pagaran. O sea, yo quiero ser muy clara en decir que nunca se me pasó por la mente que eso no fuese un procedimiento Siempre legal. fue en efectivo, cheque, transacción, siempre en efectivo. Siempre fue en efectivo. No, pues, pobrecita la señora, tan inteligente que se mira, ministra de Educación, y nunca sospechó que $9,000 en efectivo en casa presidencial por el secretario de la presidencia fuera algo ilegal. Bueno, tal vez no ilegal porque se lo estaba dando el presidente, démosle la fecha de hoy, pero algo no correcto. Vaya, así pongámoslo. No está correcto. Porque no, ni siquiera está pagando impuestos. Es un cash, es dinero en efectivo. No se está declarando. Así que pues presumir ignorancia muchas veces en la ley no es sinónimo de que pobrecita, no sabía, la dejamos libre. No, no podemos presumir ignorancia ante las cosas de la ley. Peor a una persona que pues estudiada. Así que yo no sé ustedes cómo lo ven, pero igualmente tienes tu salario, donde ves que te están descontando todo, pero vas y vas a recoger $9,000 en efectivo, que es lo que aquí más o menos le va a explicar también, porque también le agarró el diputado Jorge Castro. Escuchémoslo. Gracias. Una preguntita. Dígame. Cuando los salvadoreños, ¿verdad?, vamos a realizar algún tipo de función, tenemos cierta obligación de conocer el parámetro legal. Usted me imagino que tenía dentro de su equipo, ¿tenía algún asistente legal o no lo tenía? En el Como equipo ministra. Pues fíjese que en el ministerio hay un departamento legal institucional. Cuando usted porque usted habló de dos fuentes de salario, ¿verdad? Pero hay una diferencia esencial en ese concepto que usted maneja. Cuando los funcionarios y los empleados públicos tenemos derecho a un solo salario, ¿verdad? El que un empleado público reciba dos salarios por dos vías diferentes no es legal, ¿verdad? Pero la pregunta se la hago porque usted hablaba de dos fuentes que percibía como salario. Y para aclararle al pueblo salvadoreño, dentro de ese salario que usted dice que tenía dos fuentes,
En una se seguía la tramitología institucional de pago, digo, en el salario de, ¿cuánto era? 2.000. En ese salario, más los gastos de representación, se seguía la tramitología legal, porque la institución efectuaba dicha tramitología y no sé si le daba un cheque o le depositaba la cuenta. Y había un descuento de renta y, bueno, y todas las deducciones que la ley manda. Pero en la otra fuente, en el otro salario que le pagaban en efectivo, y ahí es donde viene mi pregunta, no había dicho descuento. O sea, aún bajo la perspectiva de que usted recibiera un salario proveniente de dos fuentes, lo cual de alguna manera no es legal, pero digamos que se juntaban los dos salarios, cosa que físicamente jamás sucedía ni institucionalmente. Jamás la institución juntaba las dos fuentes de salario para hacer la tramitología legal. Entonces, como usted lo dijo, la llamaban o usted llegaba mensualmente y recogía el dinero, ya sea en efectivo o bajo la vía que se la daban, bajo ningún descuento. Entonces, ¿no pensaba usted que esto era ilegal? O sea, recibir dos salarios, bueno, ya de por sí mi persona hubiera ido a consultar a un abogado para conocer, porque la responsabilidad es personal, ¿verdad? Entonces, pero digamos que usted creía que recibir dos salarios era legal. ¿No le llamó la atención que en una vía no había descuento y se pagaba en efectivo y no se seguía la tramitología institucional? Fíjese que el primer mes que ocurrió, fui a hablar con el secretario privado para preguntarle sobre el pago de los impuestos. Y el secretario privado me dijo de que esa cuenta era una cuenta reservada de los gastos de la presidencia, en la cual el presidente de la República tenía la potestad, ¿verdad?, de manejarla, y por lo tanto yo no podía revelar la información de esa cuenta porque podría considerarse un delito para mí. Entonces, que por eso no estaba grabada. Entonces, fui y le pregunté al ministro de Hacienda, al ministro Handal, me dijo exactamente lo mismo. Entonces, el tema es, estas son las máximas autoridades en el gobierno. O sea, yo francamente les creí. Eso es lo que puedo decir. O sea, usted, bueno, las responsabilidades son personales, ¿verdad? O sea, por mucho que el ministro de Justicia me diga a mí que generar un homicidio en una persona sea legal, eso no me exime de, como salvadoreño, conocer si lo es o no lo es. Ahora, la mera esencia de su postura, porque usted dice que constituía un solo salario. O sea, lo que usted me acaba de decir ahorita es bajo la tesis de que era algo separado, pero cuando se le preguntó por el diputado y por la diputada, usted aseveró precisamente que constituía un solo salario. Pero entonces cuando un funcionario recibe un solo salario, sea de las fuentes que sea, llega a formar parte en sólido de un solo dinero dentro de la operatividad institucional. Entonces, cuando usted viene y dice, bueno, miren, es que era legal, o yo asumí que era legal porque le fui a preguntar al ministro de Hacienda y le pregunté a, no sé, a alguien de Casa Presidencial, pero la responsabilidad es suya. Sí, la responsabilidad es de ella, de nadie más. No puede, como les decía, alegar ignorancia. Pero es que haciendo las cuentas, $9,000 mensuales en efectivo, okay, sin contarlo el salario de ella, porque pues el salario, pues digamos que se lo merecía, que eso también está a entrever, porque ni trabajaban, ni hacían nada, porque el sistema de educación no es que mejoraba. Pero bueno, ni modo, es lo que le iban a pagar. Pero $9,000 por 12 son $108,000 anuales en el tiempo del presidente Saca. Estamos hablando atrás.
valía más. ¿Cuánto sería eso ahora? Son $108,000 anuales. No, hombre. Y la gente, disculpe la palabra que voy a decir aquí, pero la gente comiendo mierda en El Salvador. Y esta gente no tenía vergüenza de pararse en la casa presidencial, agarrar $9,000 en efectivo y atribuirte porque sos chingón, sos cabrón, porque sos el mejor en el sistema educativo, te mereces eso. No, hombre, no hay que ser tan descarados. Y no sospechar, cuando el sueldo mínimo de El Salvador ni siquiera se asemeja, no sospechar que te están dando $9,000 así en efectivo, por lo menos de que es incorrecto, no puede ser. Sigamos escuchando aquí. Durante sus 5 años como ministra, como bien lo dijo la diputada Rebeca Santos, usted recibió $720,000 en concepto de salario según lo que usted mencionó al inicio, $12,000 mensuales. Y se le agradece porque aquí han venido muchos funcionarios mintiendo, únicamente mencionando el salario nominal por el cual legalmente recibían una remuneración debido a su cargo, pero ocultaban, muchos han ocultado, que recibían dinero, fondos no regulados, que estaban al margen de la ley. En ese sentido, con su salario de $2,700, usted debió haber percibido durante los 5 años únicamente $162,000. El excedente, dinero no regulado, dinero que se pagaba en efectivo, bajo un mecanismo como usted lo ha descrito, pactado con el presidente y entregado en el despacho del secretario privado, no sé. Un monto de $558,000, medio millón de dólares, más de medio millón de dólares. Esto es importante. Yo soy docente, igual que usted. Y mientras usted era ministra, yo era estudiante universitario. De mi promoción se inscribieron 500 estudiantes. Creo que solo nos graduamos, si mal no recuerdo, 84. De esos, la mayoría que se fue y abandonó sus estudios era por falta de recursos. Yo apliqué a proyectos de beca, nunca pude accesar a uno de ellos. No sé qué estatus se tendría que tener ante los gobiernos de arena o con qué apalancamiento se tendría que haber accedido a esas becas, pero la verdad nunca llegaron. Eso es bien importante porque, y hago esta relación, señora exministra de Educación, porque con esos $558,000 que usted recibió de fondos no regulados, se pudieron haber pagado muchas becas para jóvenes. Muchos de esos jóvenes tuvieron que emigrar. Ahora sé de ellos por las redes sociales. Están en Estados Unidos. Se fueron ilegales, no pueden venir al país. Imagínense lo que le dice el diputado aquí. Muchos de ellos se fueron del país ilegales y no pueden venir. O sea, con el dinero que ella se robó, bueno, le dejaron robar, se hubieran podido arreglar muchas vidas en El Salvador. Muchos sueños se hubieran podido cumplir de jóvenes que no tenían los recursos para poder pagar un sistema educativo. Pero pues esta gente solo piensan en ellos, en su lucro personal, como son todos los areneros y cómo se convirtieron los del FMLN. Por pensar en el lucro personal. ¿Qué les importa si se tienen que ir 50 para Estados Unidos, expulsados? Y todavía dice la Marlene Funes que se siguen yendo por las mismas razones. Claro que no. Claro que no. Simplemente no les importa el pueblo salvadoreño. Pero sigue un poquito más porque todavía le falta que le den sus
sus cachetadones. Escuchemos. Se pone bueno, se pone bueno. Muchas gracias, presidente. Señora Darling Mesa, quisiera comenzar mi intervención haciéndole la siguiente pregunta. ¿Está usted dispuesta a devolver todos los ingresos por sobresueldos al Estado salvadoreño? Yo estoy dispuesta a cumplir con la legalidad necesaria en relación con lo que fueron mis salarios. Sí. ¿Va a devolver el dinero? Le respondo de nuevo. Estoy dispuesta a cumplir con lo que la legalidad requiera, con lo que fueron los ingresos de mis salarios, de mi salario. Eso sí, De las dos fuentes. de mi salario. Le hago esta pregunta porque hace unas semanas tuvimos la visita del señor fiscal, que nos hacía un mapeo jurídico y que constataba que efectivamente se cometieron ilícitos al recibir este dinero de esa forma. Y nosotros le estamos dando la oportunidad a usted de poder decirle al pueblo salvadoreño que comprende que estos fondos pues no provenían de una fuente del todo legal, pero que usted está dispuesta a poder devolver ese dinero. Perdón. Les ratifico que yo estoy dispuesta a cumplir con lo que manda la ley en función de los salarios que recibe. Si la ley le exigiese a usted que lo devolviera, ¿lo haría? Creo que es parte del trabajo que se está haciendo en este proceso. No, hombre, esta señora cuando le hizo esa pregunta parecía un minuto de silencio. Tragaba duro, tragaba grueso. Porque a estos corruptos que les toquen el dinero es lo que más les duele. Sí, les duele. Como que si se lo hubieran ganado duro, con esfuerzo. Pero tóquenles el dinero y se mueren. Si hasta se le dio, pues no había tomado agua. Y yo les digo porque esta comisión aquí ya llevaba como 2 horas. Porque yo aquí lo he ido cortando, pero aquí llevaban como 2 horas y no había tomado agua. Pero nomás le pasaron esa pregunta. Esa botella de agua se le empinó, se la acabó, pues. Si es que el dinero, le tocan el dinero y se mueren, pues. Es increíble. Pero bueno, para efectos de que no sea tan largo el video, ya no les pongo. La verdad que es irrelevante a Rosy Romero defendiendo lo indefendible. Porque aquí se puso a defender a la señora, a hacerle unas preguntas tontas y a criticar las cosas del gobierno que no tenían nada que ver con lo que se estaba requiriendo en esta comisión. Así que ya saben, Rosy Romero va para afuera, no voten por ella, por favor, que no sirve, es irrelevante. Nos vamos ya. Gracias si te gustó este video. Dale like, compártelo. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias.